Bien, la pobreza. Cuando las excusas no terminan de alcanzar y el gobierno nacional no encuentra respuesta bajo ningún punto de vista. Análisis de Alfredo Blanco. ¿Qué tal, Alfredito? ¿Cómo estás, Ricardo? ¿Cómo andás? Bueno, decíamos en el corte, mencionabas vos que ya hay indicadores sobre cuánto va a ser la inflación. En este caso, la estimación. Sí, es el corte de la estimación de almaceneros. De almaceneros. Y ya está jugado, obviamente, va a dar un índice que va a ser un golpe bastante duro para el gobierno, ¿no? Pero me gustaría, bueno, podríamos recordar los números de la inflación que los vimos en el programa pasado. Yo le voy a pedir al director que si lo tenemos ahí, pongamos un gráfico que habíamos hecho respecto de cómo había evolucionado la tasa de inflación medida por el IPC, es esto que tenemos acá. Debes recordar seguramente que nosotros decíamos que si uno toma el promedio de los 4 años de Kirchner, después el promedio de los 4 años del primer mandato de Cristina Fernández, el promedio de los 4 años siguientes de Cristina Fernández, el promedio de los 4 de Macri, y después estimábamos el promedio de lo Alberto Fernández, ¿te acordás que decíamos, es increíble, pero va subiendo la media simple, el promedio simple, va subiendo 10 puntos en cada presidencia? Sí. Entonces, esta cuestión de decir si la culpa la tuvo Macri, bueno, lo que hay que hacer es, pero Macri, o si fue Cristina, en fin, lo que hay que hacer es tener un programa en serio que resuelva problemas, porque la inflación refleja un conjunto de problemas estructurales que tiene la economía argentina. Pero yo hoy quiero marcar sobre todo el efecto que tiene sobre un tema que a mí me parece que además de avergonzarnos, debe alarmarnos, que es cómo le pega eso a los sectores más vulnerables de la sociedad. Es eso que se mide con la encuesta permanente de hogares, que es quiénes son pobres, quiénes son indigentes, midiendo la pobreza y la indigencia por la línea de ingreso, digamos, es decir, si acceden o no a la canasta básica. Y en el gráfico siguiente vas a ver la evolución desde el segundo semestre del 18. Lo que está azul, ¿no?, es los niveles de pobreza, personas sobre el total, porque hay otra medición que puede ser hogares, pero el de personas es bastante más relevante. Si vos te fijas, uno podría ir más atrás. Si vamos más atrás, nos vamos a encontrar que hubo momentos, digamos, 4 años antes, que la pobreza a lo mejor era 10 puntos menos. Y si vamos un poco más atrás, vamos a llegar a momentos en que Argentina tenía una pobreza de un dígito. Claro. Pero miremos solamente esto así, ¿no? Ahí tenés cómo ha ido evolucionando, y el último dato, que es este dato que está acá, corresponde al segundo semestre de 2021, es 37%. Digamos, tenemos en Argentina más o menos 15 millones de pobres. Aproximadamente 15 millones de pobres. Y tenemos además, prácticamente 1 de cada 10 argentinos no puede comprar lo elemental de la canasta de alimentos. Entonces ese es un tema que seguramente cuando tengamos el dato del primer semestre de 2022, con esas tasas de inflación que vimos, vamos a volver a tener un nivel que seguramente se va a estar equiparando a esos que están en torno al 40%. Así es. Acá me gustaría hacer como una nota a pie de página. La semana pasada, me parece que todo el país se conmocionó como consecuencia de que un conjunto de partidos de izquierda, organizaciones sociales y demás, hicieron ese acampe en la 9 de julio en Buenos Aires, ¿no? Y bueno, eso genera... a mí me parece que el gobierno debe estar muy preocupado con eso. No me pareció lo mejor lo que hizo el ministro competente en el área, que se fue, y los va a recibir, creo, a alguno de esos dirigentes esta semana, porque en realidad eso va generando una tensión entre sectores que no tendrían por qué tensionarse tanto, entre el comerciante que no puede trabajar, entre el empleado que tiene a lo mejor una changa, o a lo mejor tiene trabajo formal y toma el transporte público y no puede llegar, Entonces, esa especie de lucha así entre pobres, hay que tener mucho cuidado con eso, porque eso da lugar a mucha, digamos, a la búsqueda de soluciones muy abruptas, muy mágicas. Termina siendo que el que no tiene ya nada para perder, salvo la vida, dice, bueno, en realidad no me interesa tanto la libertad, y es capaz de caminar detrás de cualquier aventurero autoritario, digamos, ¿no? Bueno, esa situación, yo creo que cuando le agreguemos acá o el otro gráfico azul al final del primer semestre, vamos a tener arriba del 40% y vamos a tener la indigencia por encima del 10%. Sí. Es una situación que me parece que debería despertar cierta, digamos, cierta solidaridad.
el gobierno dice, nos tenemos que sentar todos en una mesa. El presidente quería hacer una especie de terapia de grupo, pero en una mesa para acordar cosas. Es muy difícil que el que se siente ahí acuerde ceder algo si la economía no está creciendo. Hoy justamente en el almuerzo hablaba con mi mujer ese tema, ¿no? Aprovecho para saludarla a Karina, que me dijo nunca me ha saludado en el programa. No, pero hablaba con ella y decía... Un beso, Karina. Yo digo esto, si la economía no crece, ¿no? Si estamos en esta inflación, por ejemplo, es muy difícil pedirle a alguien que ceda algo. Claro. Porque la porción del excedente que toma, la toma a costa de otro. Claro. La única forma en que se puede pedir solidaridad es que la economía esté creciendo y el volumen de riqueza que genera anualmente la economía efectivamente aumente de manera tal que alguien pueda sentir que no cede demasiado si renuncia un poquito a ese aumento que se ha producido en la riqueza, ¿no? En el Producto Interno Bruto. Pero esto tiene algo, yo creo que tiene un costado más grave mirando al futuro. Digo, para dejar el tema, viste que hay toda una discusión de corto plazo. Vos vas a hablar con el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Económicas sobre el tema dolarización. Hay mucha discusión, hay ideas, porque hay desesperación. Pero nos debe desesperar más si miramos a futuro, levantamos un poco la mirada de la coyuntura y vemos cómo puede evolucionar la pobreza en el futuro. Y para eso tenemos que ver cómo son estos pobres distribuidos por edad, que es el gráfico siguiente que traje. Ese es el gráfico. Mira, el total de la población, bueno, este es, dijimos recién, 37%, ¿no es cierto? Ahora, si uno mira, vos vas a ver que del 0 a 14, los niños, de 0 a 14, más de la mitad de los niños argentinos son pobres. Y vemos también que los jóvenes hasta 29, 44%. Entonces uno levanta la mirada y dice, esta gente, ¿cómo va a salir de esa situación? Obviamente no va a salir con un programa social. Va a salir si la economía crece, si genera empleo, si consigue un trabajo, y si ese trabajo es un trabajo registrado, digamos, eso sería lo ideal. Bueno, eso nos va a llevar mucho tiempo. Pero además es imposible resolver esto si no se resuelve la situación macroeconómica. Si la situación macroeconómica sigue siendo la que tenemos, si hoy uno relevara las expectativas sobre la evolución del nivel general de precios en los próximos meses, son todas expectativas de que va al alza la inflación. Y eso va a llegar un momento que va a impedir que además la economía se recupere. El año pasado crecimos, porque rebotó respecto a 2020, crecimos 10%. Bueno, este año va a ser muy difícil que lleguemos a las proyecciones que hay si la tasa de inflación empieza a acelerarse, como es lo que estamos viendo. Claro. Esa situación. Y además, uno se debería preguntar, porque hay muchos analistas que lo dicen, si realmente el gobierno que anuncia una guerra contra la inflación no está pensando que parte del acuerdo con el fondo, en particular el que hace referencia, digamos, al compromiso de un sendero fiscal que termine en 4 años en equilibrio fiscal, me refiero al déficit primario, si esa reducción de déficit primario gradual no cierra también cuando la tasa de inflación es muy alta. ¿Por qué? Porque si la tasa de inflación es muy alta, no hace falta decirle a los jubilados que le vamos a pagar menos, no hace falta decirle a los salarios del sector público que le vamos a pagar menos, no hace falta decirle a la gente que tiene planes o asignación, no hace falta porque eso lo va licuando en términos reales. Ahora, eso es una cosa sumamente grave para esta información. Si el gobierno piensa que va a cerrar las metas que ha acordado con el fondo, ayudado un poquito por una tasa de inflación de este nivel, lo que tenemos que saber es que los niveles de pobreza, de indigencia, van a seguir aumentando. Fíjate vos que el último dato de la tasa de desempleo abierto, es decir, cuántos desocupados que están buscando trabajo con relación a la población económicamente activa tenemos, da un número razonablemente bueno. Estamos en un dígito de desocupación, parece bueno. Y sin embargo, la pobreza no registra que haya mejorado. ¿Qué quiere decir? Que para que no solamente que si uno abre ese dato se encuentra con que el empleo privado no creció desde 2011, y entonces lo que creció un poco de empleo público, un poco de monotributista, un poco de ese tipo de cosas. Digo, si la economía no crece, no va a haber empleo genuino. Y si no hay empleo genuino, no va a haber posibilidad de atacar el problema de la pobreza.
Tiene que haber, por supuesto, políticas de Estado que miren la distribución del ingreso. Ahora, la distribución del ingreso tiene sentido discutirla si estoy generando más ingreso que antes, es decir, si tengo un sendero de crecimiento en la economía. Claro. Si no, va a ser muy difícil. Y te digo, tengo como una sombra de preocupación sobre esto en relación a lo que ocurre en la superestructura política. Es decir, el gobierno no está muy claro cuál es el rumbo que sigue. El ministro de Economía está discutiendo a ver si conseguimos resolver, aunque sea parcialmente, la presunta escasez de gas que vamos a tener en el invierno. Acordaremos con Brasil y Bolivia algo para mejorar la oferta que dispongamos. Mientras tanto, mañana van a anunciar los precios cuidados. Tengo la impresión que cuando conozcamos la semana que viene el índice de precios al consumidor del mes de marzo, yo diría, el gobierno ya lo debe tener. Sí. Me encantaría que estudien bien el discurso que van a decir. Porque si el discurso llega a ser nuevamente que hay un diablo que metió la cola, entonces no nos hace falta un ministro. Feletti diciendo, yo no tengo solución para todo. No tengo solución. Pero si es culpa del diablo, que se vuelva Guzmán a Colombia y busquemos un exorcista. Claro. Lo que debe haber es un programa que va a llevar su tiempo, que debe ser muy bien comunicado y probablemente después de tener una situación macroeconómica más o menos razonable, aunque tengamos incluso en un nivel de tasa de inflación todavía un poquito alta, yo estoy convencido que vamos a caminar hacia una reforma monetaria. Ahí sí va a valer la pena discutir y a fondo si lo que tenemos que tener es un sistema bimonetario de derecho, tenemos que tener dolarización o tenemos que tener otra cosa. Por ahora, me parece que los problemas del gobierno deberían estar pensados esto, porque me da la impresión que esto genera una exacerbación de la puja distributiva y los riesgos de una situación social complicada son graves. Hoy, Kicillof ha dicho que la situación en el conurbano y en la provincia de Buenos Aires, la situación social, no aguanta más, dice. Y lo está diciendo el gobernador, probablemente más importante, de la alianza de gobierno que tiene la Argentina. Pero quiero agregarte una lectura política a eso. El peronismo siempre necesitó de pobres para ganar elecciones, hasta ahora. Bueno, entonces las va a volver a ganar porque está lleno de pobres. No, hasta ahora. No, sí. Hasta ahora. No, te ¿Por entiendo qué? a dónde vas. Porque hasta ahora pudo ganarlo sin conflictos sociales. El populismo se le terminó la plata. Ya no hay forma de contener a esos grupos sociales. Esperemos que encuentren, digamos, un sendero razonable para no caer en esas situaciones tan críticas que puede ser un estallido social. ¿Nos vemos la semana que viene? Nos vemos el martes.